En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos, buenas noches. Hoy, 26 de septiembre de 2023, día en el que comenzaba la investidura fallida de Núñez Feijóo. Una investidura en la que el discurso de Núñez Feijóo ha tenido momentos brillantes y otros que revelan el problema que sigue teniendo Feijóo y toda esa gente que a mí personalmente daba la sensación de que esto fuese una investidura más, de que en España pues simplemente estamos asistiendo a ese turnismo que durante tantos años ha caracterizado a nuestro país. Ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo, pero es que esto no es una investidura más, es que la investidura fallida de Feijóo lo que va a decantar es que Pedro Sánchez va a gobernar con los enemigos de la nación española. Y esto es una diferencia sustancial. No es que nos vayan a subir más los impuestos, sino que la España que conocemos está muriendo. Se hacían muchas referencias en el discurso de Feijóo a la transición, que ciertamente, y uno cuando ahora, pues sí, puede decir, no, esto se hizo mal, pero en realidad, cuando uno lo analiza, tuvo más luces que sombras. Se hacían muchas referencias a la Constitución, pero se olvida que la Constitución es precisamente lo que no cumple el Partido Socialista, lo que incumple sistemáticamente Pedro Sánchez y además tiene de su lado al Tribunal Constitucional. Parece que aquí no va a pasar nada, que esto va a ser un gobierno progresista 4 años más y ya está. Y parece que algunos no se quieren enterar de lo que estamos viviendo. Y es un cambio de régimen. Un cambio de régimen que ahora pasa por destrozar la unidad nacional, pasa por acabar con la Constitución. Pero ya les puedo adelantar cuáles son los próximos capítulos. El próximo será reformar la Constitución de 1978 porque viene heredada del franquismo y porque es antigua. Y que eso no puede ser. Que necesitamos un proceso constituyente. Y en ese proceso constituyente, por supuesto, que se incluirá acabar con las monarquías en España. El rey será el último bastión, será el último en caer. La justicia ya ha caído. El Constitucional dirá que lo de la amnistía, sí, claro, sí, esto es fenomenal. Y si todo lo dejamos en manos de la legalidad o lo que dice el Tribunal Constitucional, entonces haremos como que no pasa nada. Y sí que pasa. La España que conocemos está muriendo. Y la amnistía supondrá su final. El inicio de un nuevo régimen liderado por Pedro Sánchez. Por ese autócrata que por supuesto no se detendrá ahí. Y que acabará poniendo el objetivo en el rey. No tengan la más mínima duda. Pues en los discursos de hoy parecía que esto se olvidaba, dejando imágenes incluso grotescas. En la situación en la que está España, no se puede, como estaba Cuca Gamarra y todos estos palmeros que hay en los partidos políticos, estar de risa, sonriendo, aplaudiendo. Se puede aplaudir de forma solemne, no de cachondeo. Está bien hacer la pelota al jefe. Ya sabemos que es lo que más les gusta hacer, que sería de Cuca Gamarra, si no supiese hacer eso. Pero hoy no era el día de las risas. Y desgraciadamente ha habido muchas. Estas son algunas de las cosas que decía Núñez Feijóo. Lo que les planteo no es ahondar en la división de España en dos, sino trabajar en una sociedad más inclusiva desde todos los puntos de vista. Y hay un amplio margen sin necesidad de generar nuevas desigualdades. Les pondré algún ejemplo. La igualdad de oportunidades no está blindada si más de una cuarta parte de la población vive en riesgo de pobreza. Y es que este gobierno ha traído más de 500.000 nuevos pobres a España. La igualdad entre hombres y mujeres no mejora si la violencia machista es creciente y, por desgracia, en su forma más extrema, como lo está siendo este año. La igualdad intergeneracional no existe si los jóvenes tienen peores expectativas que sus padres, como ocurre en la actualidad. Les confieso que ser gallego es mi forma de ser español. Y sé perfectamente que hay otras, por procedencia y por experiencia. Nada tiene que explicarme que hay diferentes sensibilidades ideológicas o territoriales. Nadie tiene que explicarme que hay varios idiomas, porque yo tengo 2. Y valoro todos los idiomas de España. Sé que España es diversa, se lo aseguro.
Pero con igual claridad digo que estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego, de buen y mal catalán. Harto de imposiciones de todo tipo, lingüísticas, de libertad de opinión, hasta de moral. En lo que de mí dependa, España será siempre una nación de ciudadanos libres e iguales. Se podría aplicar el cuento Núñez Feijóo cuando habla de esas imposiciones lingüísticas, las que él ha aplicado en Galicia. El discurso estaría muy bien si luego viésemos que los hechos corresponden a lo que se dice. Una España de ciudadanos libres e iguales. Que se aplique el cuento. Que se aplique el cuento, porque ciertamente no es lo que ha defendido Núñez Feijóo. Ni tampoco el Partido Popular acomplejado que en muchísimas comunidades autónomas, especialmente las que tienen dos lenguas, el español y, por ejemplo, les hablo del caso particular de la Comunidad Valenciana. Los que empezaron con las imposiciones lingüísticas fue el Partido Popular, con los requisitos de que usted tiene que hablar valenciano si quiere trabajar en el sector público. ¿Eso es un país de libres e iguales? Lo cierto es que no. Estaría bien que el discurso Feijóo lo asumiese y que los hechos le diesen la razón. No como ocurre ahora, que por el contrario se lo quitan. Y que España es diversa. Hombre, todos los países son diversos. Todos. ¿Diferentes ideologías? Claro que sí. Y así tiene que ser. En los que no hay diversidad, o al menos no se manifiesta, son países estilo Corea del Norte. Que incluso esa diversidad existe. Por supuesto que hay diferentes pensamientos ideológicos, pero que no se pueden expresar. Que ese es el punto. Y no debe olvidar el señor Núñez Feijóo que el que está enfrente, el que le va a impedir ser presidente del gobierno, el que va a hacerse con el poder el señor Sánchez, si cree que ahora está muy entretenido con Vox llamándolos ultraderecha, recuerde que al Partido Popular, antes de que existiese Vox, le llamaban facha. Le hacían la vida imposible. Parece que no se acuerdan de esto, que no se enteran de nada. Y prueba de ello es esto que decía Feijóo. Quiero dirigirme para finalizar al segundo partido de la Cámara, al Partido Socialista. No es el segundo, es el segundo. A mí me parece una anomalía la incomunicación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo digo abiertamente, es lo que he pensado siempre. Sería lo lógico en democracia para los grandes acuerdos que los dos partidos que han alternado en el gobierno de España se entiendan. Sigue intentando hablar, no sabemos muy bien qué, con el Partido Socialista. Es el rollo de siempre. Es una anomalía, dice. No, hombre, no. Si no hubiese diferencias, entonces no estaríamos en una democracia. Oye, no el consenso. ¿El consenso para qué? ¿O es que acaso el Partido Popular comparte los postulados del Partido Socialista? Porque entonces que lo digan. Y que se aglutinen en una única marca. Está dispuesto a hablar con Sánchez, que está pactando con el brazo político que asesinaba a los compañeros de partido del Partido Popular, de Núñez Feijóo, que está pactando con un prófugo de la justicia, que va a acabar con la España que conocemos. ¿Con eso quieres hablar de qué? Siguen con ese rollo maniqueo de buscar el centro. Ese viaje al centro que nunca concluye. Y que al final deja abonado el campo para que el Partido Socialista haga y deshaga. Se enfrascaba en una discusión con Abascal, un ejemplo muy claro, sobre esto de los pinganillos en el Congreso. Decía que, hombre, que en el Congreso de los Diputados no le parecía bien, pero que en el Senado quizás sí. La indefinición más absoluta. ¿Usted está con España, con su unidad, con la libertad de los españoles o, por el contrario, está con Sánchez? ¿Quiere pactar con ellos? ¿Quiere negociar con ellos? ¿El qué? ¿Cómo destrozamos la nación? Si se cumplen los plazos, si lo hacemos de forma legal, si los recursos se someten a votación o no. ¿De qué quiere usted hablar con Sánchez? No se enteran de nada, o más bien no se quieren enterar. Se creen que esto es una cuestión de exageración y quizá, bueno, seguramente estarán pensando si gobierna Sánchez, con toda esta tropa va a ser tal el desastre que ya llegaremos nosotros al poder. Parece que estas pasadas elecciones
no les ha servido de nada. Sin convicciones firmes y siempre plegados a ver qué nos dirán, a ver qué escriben de nosotros, a ver qué dicen de nosotros los que nunca nos van a votar. En eso parece que está Feijóo. Y en el esperpento de hoy había pues un candidato. Sánchez no ha salido. Entonces ha dicho, a ver, Pachi López. Pero claro, Pachi López, en fin, ya sabemos que justo para pasar el día. Pero ha tenido a bien poner a Óscar Puente, que representa muy bien lo que es el sanchismo. Mediocre, maleducado, vulgar, zafio, burdo. Y salía y decía lo siguiente. Ahora, explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador. Ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? O a Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo, o Emilio Sáez a ser alcalde de Albacete, o Guillermo Fernández Vara a ser presidente de Extremadura, o Ángel Víctor a ser presidente de Canarias. ¿Pero qué le hace usted de mejor derecho que a mí? A tener cuajo para erigirse en defensor de la igualdad siendo alguien que no tiene suficiente ¿con cuánto? 5.000, 6.000, que tiene que complementarlos con otros 2.000, 3.000, mientras se opone a que un trabajador que hace 40 horas a la semana cobre al menos 1.000 euros, que tiene que conformarse con 700. Como no se hablaba de lo importante, pues salía este tipo de debates y estas réplicas populistas típicas de la izquierda. ¿A que Óscar Puente no dona parte de su sueldo? Seguro que no. Cobra más, de 1.000 euros. Bastante más. Y luego la estupidez esta de Feijóo, que en campaña electoral repetía continuamente que gobierne la lista más votada. Oiga, ¿por qué? Pues hasta Óscar Puente, que es, en fin, lo que es, sabe perfectamente que eso es injusto. Y les pongo un ejemplo. En Extremadura, u otro caso que podemos ver cuando empezó a gobernar en la primera legislatura Isabel Díaz Ayuso. No había ganado las elecciones. O en tantos otros municipios en los que el PP no es la lista más votada y con el apoyo de Vox suman más que el resto. Eso es lo lógico. Pero como aquí alguien le dijo, esto es una idea estupenda, decir que gobierna la lista más votada y encima se creían que iban a sacar 160 diputados, estos ya el escenario, estaban pensando en cómo conseguimos evitar que entre Vox en el gobierno. Entonces, si sacamos 160 y entonces vendemos la lista más votada, se abstiene el PSOE, entonces Vox así no nos presiona. Y podemos hacer la agenda del Partido Socialista sin que tengamos a Vox dándonos morcilla. Ese era el plan. Y por eso esa estupidez que hemos denunciado en numerosas ocasiones por parte de Feijóo, que replicaba de esta manera al ver que Sánchez no se dignaba ni a salir a la tribuna. Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Un momento, señor. Señores diputados y señoras diputadas, aquí venimos a debatir, venimos a escucharnos, venimos a escuchar un programa que está presentando el candidato Feijóo y que estamos en un debate. No aceptaré ningún insulto y he oído insultos al presidente del gobierno en funciones. Gritaba la bancada del PP, cobarde, cobarde, a Sánchez. Ya podría mostrar esa fortaleza en otros ámbitos, no solo en el Congreso, que es ahí donde más se suelen caldear. Es curioso. El PP en el Congreso muestra una actitud que luego ni los medios de comunicación, ni en sus programas electorales, ni en los mítines, ahí es todo que no me digan nada. En el Congreso se viene arriba. Debe ser terrible ser un diputado del Partido Popular continuamente reprimiendo realmente lo que piensas.
y con ese bienquedismo continuo. Debe ser, de verdad, muy terrible vivir en esas conciencias. Luego salía Armengol, que ha empezado, que no les he puesto el corte, pero ha empezado diciendo buenos días a todos y a todos. Pues claro, la estupidez ya desde el primer segundo. Quería decir a todas y a todos, pero ha dicho a todos y a todos. Ni para eso valen. Pero ¿y qué pasa con los insultos que recibe Vox continuamente? O incluso con los insultos que ha recibido hoy el propio Núñez Feijóo. Ahí no se ponía tan estupenda. Porque claro, aquí no se puede insultar al autócrata, al líder de la secta, el intocable, a Pedro Sánchez. Y esto va a ser una constante. Mientras estaban casi de celebración en el Partido Popular, aplaudiendo sin cesar a Núñez Feijóo, aplaudiendo el fracaso. Abascal decía lo siguiente. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, directamente prohibiría las cerraduras. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de traficantes de órganos, les daría la dirección del Instituto Anatómico Forense. Y no hace falta decirlo, si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas, pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ley del sí es sí, que tanto les ha beneficiado. Real. Lo que están viviendo es un espejismo. Yo sé que ahora están ustedes muy ufanos, muy satisfechos, chantajeando a España, porque un político sin escrúpulos se la quiere entregar a cambio de un sillón. Se sienten ustedes protagonistas porque un personaje ridículo que vive fugado en un chalet en Waterloo presume de poner y quitar presidentes, olvidando que fue España entera quien le desalojó del sillón cuando se atrevió a desafiarla. Ahora creen ustedes que las tornas han cambiado y que la aritmética parlamentaria les da una nueva oportunidad para sus aventuras ilegales. Por supuesto, su coalición con el señor Sánchez hará un grave daño a las instituciones españolas, el daño que ustedes quieren hacer. Hará un grave daño a la convivencia, el daño que ustedes quieren hacer, y un grave daño a la economía española, a la que ustedes quieren dañar. Pero sus últimos objetivos, sus repúblicas soñadas, no llegarán jamás. Pues esto es lo que decía Abascal, que bueno, empezaba dando palos al PP y luego se ponía a hablar de cuestiones que sinceramente hoy no eran relevantes. Pero es el que tiene claro qué es lo que tenemos enfrente. Que no se puede negociar nada con el PSOE, que no se puede dialogar nada. Acepten que el PSOE, desde hace muchos años, esto ya lo empezó el PSC. Es que ya lo empezó el PSC. Son los aliados que necesitan los secesionistas para acabar con España. El PSC lo hizo. Los cordones sanitarios que ahora aplican a Vox y que el PP se pone estupendo, que recuerden que a ellos le hacían exactamente lo mismo en Cataluña. No hace tantos años. Pero no se quieren enterar de nada. Y lo que tenemos por delante, señores, es el fin de la España que conocemos. Y no es exagerado decir esto. Y que los próximos capítulos serán, bueno, porque la Constitución y el rey. Y Sánchez jefe de Estado. Y nos cambiarán los euros para que salga su rostro. Es lo que más le gustaría. Y su mujer, Begoña Gómez, pues no sé, las monedas de céntimos, algo de esto. Esto es a lo que vamos. Y hay que tener en cuenta quién es Pedro Sánchez. Un tipo sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Y si se creen que la Constitución o la legalidad va a impedirlo, es no entender de qué va el asunto. ¿No ha impedido otras tantas tropelías? ¿Va a impedir esta? Por supuesto que no. Y solo lo puede parar la sociedad civil. Pero para eso se necesita tener a alguien que los represente, a alguien que los movilice. Y eso solo por hacer los partidos políticos. Las fundaciones están muy bien, los think tanks están muy bien, los medios de comunicación, un canal de YouTube, lo que ustedes quieran. Pero son los partidos políticos los que tienen esa obligación y ese deber. Así que más vale que se pongan las pilas. Porque esto no va de un gobierno de 4 años de Sánchez más, no. Va del fin de la España que conocemos. ¡Comenzamos!
Pues ya está con nosotros Javi Sanz. ¿Cómo estamos, Javier? Buenas noches. Bien. Hay más noticias más allá de lo que está pasando en el Congreso. Sí, pero hoy ya... Hoy marca la actualidad. Marca la actualidad, pero bueno, hay noticias relacionadas con lo que está pasando en el Congreso. Efectivamente. Así que vamos a repasarlas rápidamente, ¿vale, Jano? Vamos con ello. Y es que los independentistas catalanes siguen aprovechándose del afán de Sánchez, pues por mantenerse, obviamente, en la Moncloa, y por ello están aumentando sus exigencias y también, importante, sus amenazas. Empezamos. Por un lado, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha abogado este martes por condicionar su apoyo a la investidura de Sánchez a que el candidato del PSOE acepte, ojo, atención, pues el referéndum. Y no solo eso, además le exige que debe mostrar su compromiso a que en esta legislatura se fijen las condiciones para esa votación soberanista. Héctor, sus palabras. I la resolució del conflicte passa perquè Catalunya voti. Si en algun moment hem tingut la força per fer-ho possible, és ara. Els grups independentistes, al Congrés de Diputats, a Madrid, tenen a les mans el primer pas perquè sigui possible. Tenen la clau de la governabilitat de l'Estat. I cal utilitzar-la per aconseguir de Pedro Sánchez el compromís que Catalunya voti. Aquesta és la nova fase de negociació que hem d'obrir, al meu entendre. Ras i curt. Amnistia i autodeterminació. Pues ya vemos, parece que la amnistía ya no la dan por hecho y ahora ya piden directamente el referéndum. Están en otra pantalla. Sí. Están en otra pantalla y ya, bueno, además es que, o sea, lo peor de todo esto, lo más trágico es que hemos escuchado a Otegi reconociendo que les interesa que esté Sánchez, a Rufián. Ahora escuchas a este tío. O sea, todos están encantados con Sánchez y lo dice públicamente. Si ha habido alguna oportunidad o una mejor ocasión que ahora para votar, no hay. Vamos a aprovecharlo. Y el Congreso de los Diputados, o sea, lo dicen abiertamente todo y no hay problema, en fin. Y también hay que escuchar, Jano, hablando de escuchar, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Ana Erra, que dice, fíjense, porque también es muy llamativo, que no le temblarán las piernas, no le van a temblar las piernas para desobedecer directamente al Estado español si lo pide la mayoría de ese mismo Parlamento. Jo sempre dic que vinc d'alcaldessa, que per tirar endavant moltes vegades, fins i tot per l'1 d'octubre, a vegades hem hagut de fer passos molt endavant. A mi no em fa por i si tinc el suport, doncs, diguem-ne, que és la petició que demanen la majoria de grups parlamentaris, a mi no em tremolaran les cames. Amnistía, referéndum, Jano, y también desobedecer al Estado. Todo vale. Es que con la amnistía, claro, si tú es que lo de la amnistía, de verdad, yo creo que no nos damos cuenta de lo que estamos viendo. Lo de la amnistía básicamente supone que, oiga, perdonen ustedes por haberlos perseguido. ¿Lo pueden volver a hacer? Claro, pues usted ha dicho que esto no es un delito y que el Estado ha actuado de manera opresora, pues ¿por qué no van a volverlo a hacer? Es que es lógico, es que es evidente. Además han aprovechado el día de hoy, es importante también, ¿eh? Sí, bueno, luego habrá que ver en qué queda todo esto, pero la realidad es que estos ya están en otra pantalla. Bueno, ya Rufián y Junqueras ya dijo en agosto que, oye, que esto es la amnistía, están ustedes aquí diciendo, habrá o no habrá, esto ya está pactado, esto ya estamos con cuestiones técnicas. Ayer se filtró incluso que ya había un documento incluso que tenían y al en final, su poder Esquerra Republicana. Todas estas cosas dices, vale, estos ya están a lo siguiente, ya el referéndum. El referéndum. Y claro, dice el referéndum, bueno, te dirán algunos, no es constitucional, no cabe en la Constitución. Pero espérate tú una consulta de no sé qué, que eso sí que cabe en la Constitución. Sí, o sea, ya le meterán ahí a martillazos lo que sea, porque no hay que olvidar que la investidura, por mucho que Sánchez, vale, soy presidente del gobierno, luego tienes que gobernar. Claro. Necesitas los votos de esta gente. Toda la legislatura, claro. Toda la legislatura. Recordemos cuando hubo elecciones anticipadas, cuando Sánchez quitó a Rajoy, posteriormente no aprobaba presupuestos y tuvieron que ir porque una cosa es ser investido presidente y otra cosa es gobernar. Y que necesitas los votos de todos estos. Continuamente cada votación. Entonces, claro, esto va a ser una agonía. Vamos a ver a nuestra querida España agonizando continuamente mientras estos paletazos están ahí diciendo que no, que España será lo que yo diga. Creo que va a ser España, vas a decirlo tú, Pere Aragonés, lo que es España. En fin, ¿Sánchez les va a dejar? No me claro, yo me con el voto del pueblo. Que no se ha puesto ahí. Claro, sí, es una cosa, en fin. Bueno, hay que hablar de más noticias también desagradables, y es que ha habido un nuevo caso de rebaja de condena a un violador. Atención, al beneficiarse, obviamente, de la polémica ley del solo sí es sí de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. En esta ocasión, fíjense, el Tribunal Supremo, aplicando dicha ley, ha tenido que rebajar 4 años la pena a un violador que agredió 2 veces a una mujer. Y ojo, porque esto es tremendo, la primera de ellas dejándola incluso embarazada. Y aquí lo más importante, ya que en este caso la rebaja se traduce en excarcelación
porque aunque fue condenado a 15 años, no estaba prevista su salida hasta el próximo año. Y recordatorio, Jano, antes de concluir esta noticia, es que hasta el 1 de septiembre, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, más de 120 agresores han sido excarcelados y también más de 1.200 han sido beneficiados por esta ley del solo sí es sí. Bueno, ya se ha convertido en una fría estadística. Fría estadística, y lo peor de todo es que parece que se nos olvida. Polémica tras polémica, ya se nos está olvidando que esta ley sigue vigente y que sigue excarcelando a abusadores sexuales. Esto, o sea, se ha explicado en numerosas ocasiones, y el tema es que, claro, cuando llegas a estos niveles, al final la psicología de las masas funciona como funciona, y es, bueno, pues ya 1.200, 1.201, 1.203, pues uno más. Uno más. Y la sociedad lo normaliza. Y los datos siguen aumentando. Pero da igual, que no va a frenar. Pero ya da igual. Y encima van a seguir gobernando. Y espérate que Irene Montero no sea ministra de Igualdad todavía, ¿eh? Bueno, eso es más difícil, pero el daño ya, o sea, da igual. Digamos, el daño está hecho. Su coste electoral ya lo han pagado, y esto, repito, ya es una fría estadística. Ya es exactamente igual que sean 1.200 que 1.500, no cambia nada. Que tiene su gravedad, pero bueno. Y noticia internacional antes de irnos ya a la tertulia. Sí, en el panorama internacional nos tenemos que ir hasta Canadá, donde ha estallado una polémica. Me río, pero no es para reírse, es espectacular, pero fíjense, porque la noticia no tiene desperdicio. Les pongo en contexto. Hace varios días el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un discurso en el Parlamento canadiense, y al concluir el presidente de la Cámara canadiense, Anthony Rota, pidió un sentido homenaje para Yaroslav Hunka, un veterano de 98 años que fue presentado como un héroe de guerra que luchó para la independencia de Ucrania contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver el momento, Héctor. And continues to support the troops today, even at his age of 98. Bueno, ya vemos ahí, Jano, entre los que aplaudían, pues el propio Zelensky, también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. ¿Dónde viene la polémica? Sí, el dato es correcto, pero se les olvidó un pequeñito detalle, y es que Unga luchó del lado de las SS de los nazis de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, tras toda la polémica que ha saltado con esto, pues el presidente de la Cámara de Canadá ha tenido que pedir perdón y ha aceptado además toda la responsabilidad, yo creo que echando un cable al propio Trudeau, que ha dicho y ha considerado que es lamentable y vergonzoso que en el Parlamento canadiense sucedan este tipo de cosas. No, esto es primero no enterarse muy bien de cómo es la historia, porque claro, los ucranianos no hay que olvidar, cuando llegan los nazis están encantados. Claro. Porque les libera del yugo de la URSS, hay que recordar Holodomor y, en fin, otra serie de capítulos negros que padeció Ucrania. Que ahora parece que Ucrania no ha hecho nada a lo largo de su historia. Pero es evidente, vamos a ver. O sea, es que al final, claro, cuando tú juzgas ahora con los ojos del presente el pasado, pues dices, ¡ay, qué horror que combatió! Bueno, ¿y cuántas veces, por ejemplo, no se ha condecorado a un soldado que luchaba en el bando de la URSS? Y es que es evidente, claro. O sea, es que al final estas son estas tonterías que, en fin, cuando desconoces la historia, pues quieres quedar bien, y a veces pues lo que haces es... Y ha quedado retratado Canadá y el primer ministro. Bueno, para que veamos que no somos los únicos, aunque yo también preferiría tener este tipo de problemas en mi país que no los que tenemos. Pero bueno, vamos ya con la tertulieta, que se nos come el tiempo. Vamos con ello. Pues arrancamos la tertulia. Hoy se estrena con nosotros Julio Llorente. ¿Qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí, en este lugar tan estupendo. Ha quedado bien esto, ¿eh? Ha quedado fenomenal. Sí, desenfadado, con los Red Bull detrás, por si en algún momento la sesión del Congreso de Viene soporífera y alguien la necesita para mantenerse despierto, los necesita para mantenerse despierto. Y los muñecos. Y Darth Vader. ¿Tú tienes a Darth Vader? Bueno, yo encantado con Darth Vader porque al final se convierte. Después de haber caído, se convierte. Así es. Es el San Pablo de la religión maniquea que urde George Lucas. Sí, ciertamente. Empieza duro Julio. Empieza Julio dando caña. Y Miguel Rovira, ¿qué tal? Encantadísimo, Jano. Venís muy elegantes. Sí. Lo cual me parece bien, he de decirlo. Yo he de decir que me he debatido en los momentos previos en casa, mirándome al espejo. He de venir con americano o sin americana. Y al final he optado que para compensar estas greñas que traigo,
he optado por venir con americana para disimular un poco las greñas. Entonces, la verdad no ha sido esa. La verdad ha sido que Julio y yo nos hemos confabulado por WhatsApp. Hemos dicho, para hacerme quedar mal, ¿no? No, alguien tiene que poner el toque de la etiqueta aquí, coño. Eso es y aquí estamos. Sí, yo también tengo que decir que al principio... Yo mal, entonces. Tú fatal. Joder. Tú fatal. No. Me atrevería a decir que va por orden de progresión. No, es verdad. Sí, vamos en decadencia. Sí. No, la corbata debería estar en el extremo. Michael debería estar ahí. Pero lo cierto es que yo también al principio pensaba, digo, ¿cómo hago el programa? Y pensaba, en camisa, como mínimo. Pero luego decía, mi jersey azul, que parece... Bueno, tú, Michael, bueno, esto creo una foto... creo que tengo que intervenir yo aquí. Para quien no lo sepa, Jano solo tiene jerseys azules. Pero además, no diferentes. O sea, y camisas también. Bueno, y esas camisas azules. No sé cuánto... Igual tiene 4 de esas, no lo sé. Pero jerseys azules... O sea, solo tiene jerseys azules en el armario. ¿Tienes una solo foto? Sí, tengo una foto para algún día la enseñaremos de los jerseys azules. Sí, pero que con el azul uno no falla nunca. El azul marino, es además. Está segura, sí. No voy a decir el nombre de la marca porque oye. No, publicidad pero ya no. Es una marca estupenda que además los jerseys no sale en plan nada de la marquita. Sí, entonces es un jersey liso, maravilloso, azul. Y es verdad que tengo, pues por lo menos tendré 12 o 14. Bueno, pero no penséis que se circunscribe solo a los jerseys. O sea, zapatos tiene 3 o 4 pares del mismo zapato. Blancas siempre. Y pantalón beige o vaquero. Zapatos no, zapatilla. Como a tener unos zapatos blancos. Perdón. Unos zapatos blancos, tío. Bueno, o sea, no. Su devoción por Estados Unidos no llega a esos extremos. Tiene un armario envilecido completamente. No me sorprendería nada, ¿sabes? No. Pero bueno, es verdad que decía, y yo pensaba con americana, pero demasiado serio, tal. Entonces, yo le dije que no. Así que optaste por la misma camisa que usaste para ir a la selva conmigo y para ir a entrevistar a la presidenta de Madrid, ¿no? Casi muero, ¿eh? No. Esto, claro, es que a ver, Miguel y yo somos amigos íntimos, entonces hicimos un viaje a Colombia que algún día lo contaremos. Casi fallezco en el Parque Tayrona, además, macho. Fue montando a caballo. Bueno, caballo. Caballo es una definición generosa, caballo. ¿no? Bueno, estuve a punto de morir despeñado por un barranco a lomos de un burro. O sea, esto es algo que desarrollaré, pero esto ocurrió. Pues serio, hubiese sido un final denigrante. Yo hecho lo pensaba, digo, joder, morir aquí así, tío. Mil maneras absurdas de morir. Hay un programa, de hecho. Pero además, yo lo acuerdo que le decía al guía, oye, que el caballo este le mata ni caso, macho, le estoy diciendo que por aquí, nada. Decía, tranquilo, él sabe. Y yo, bueno, él sabe, pero el caballo está muy cerca del precipicio. O sea, era... Bueno, en fin, vamos hablando de precipicio, en lo que está España, no sé si habéis estado siguiendo la sesión de investidura, entiendo que sí. Sí, claro. ¿Qué titulares o cuáles son para vosotros lo más destacado de lo que hemos vivido? Que mañana continuará la sesión, que es cuando se votará también. Y luego el viernes también hay otra votación. Pero bueno, lo gordo, digamos que es hoy y mañana, principalmente hoy con ese discurso de Feijóo. Sánchez no ha querido aparecer. Bueno, no es que no haya querido aparecer, es que no ha mandado ni a su segundo, ni a su tercero, ni a su cuarto. Ha mandado a Óscar Puente. Al subalterno más macarra que ha podido encontrar para ciscarse un poquito más en el Parlamento, si es que no se había ciscado ya lo suficiente en él. Sí, pero eso a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? En el sentido de decir, oye, como que no sales tú. Claro, es que también el segundo hubiese sido Pachi López o algo de esto. Pero estamos hablando de una escuela de talentos importante. O sea, no, yo lo que creo que es una forma de reírse también. O sea, si te mando a este tipo, rebotado del Ayuntamiento de Valladolid, a que suelte aquí las 4 peroratas que ha soltado y yo ni aparezco, vamos. O sea, al que incluyen las listas casi por misericordia y piedad cristiana. Sí, que eso es muy habitual también en los partidos políticos. Pero el discurso de Feijóo, ¿vosotros cómo habéis visto? Yo he visto luces y sombras. En algún momento decías, oye, le comprabas hasta el discurso. Decías, joder, sí, una España que todos seamos libres, en la que no haya discriminación por la lengua que uno habla. Luego te acuerdas que es Feijóo el que lo está pronunciando y dices, a ver, un momento, que este es el de las Galicia, multas, las multas si no te vacunabas. En fin, o sea, claro que dices, no me cuadra. Pero es verdad que ha tenido un discurso en muchos momentos que ha estado bien. También es cierto, cuando ha salido Óscar Puente, se ha reído de él en esa réplica. Pero en el fondo, yo no sé, a mí la sensación que me ha dado, a lo mejor la vuestra es otra, es que no creo que sean muy conscientes de lo que está viviendo España, en el sentido que se ponía a hablar muchas veces de temas que ahora mismo no son fundamentales. Yo entiendo que el salario mínimo interprofesional se pueda debatir, sí, pero es que ahora mismo no estamos en eso, o sea, es que la situación es todavía peor, no sé cómo lo veis. Yo creo que ha sido un discurso poco ideológico en el mejor sentido de la expresión. Un discurso que podía aceptar, al menos a priori, un tipo de Vox y un tipo incluso del PSOE. Y supongo que eso es un acierto porque lo que tenía que hacer Feijóo era concitar voluntades, reunir voluntades en torno a sí. ¿Qué ocurre? Eso tiene un reverso tenebroso, como tenemos a Darth Vader aquí, se puede decir. El reverso de que uno sospecha que en el Parlamento solo hay un simulacro de pluralidad,
O sea, que la mayor parte de los partidos están de acuerdo en absolutamente todo. Que entre el PP y el PSOE solo hay una diferencia de tono o si eso de atrevimiento, de osadía. Pedro Sánchez no es esencialmente distinto a Feijóo en lo que piensa, sino en lo que está dispuesto a hacer para preservar el poder. Y supongo que por eso Feijóo hoy lo tenía difícil, porque está dispuesto a aceptar algún límite. En un momento de su intervención le ha dicho a Pedro Sánchez, yo tengo a la bancada socialista, yo tengo a mi alcance los votos suficientes para gobernar. El problema es que no quiero disponer de ellos. Esa es la desventaja de Feijóo y la ventaja de Pedro Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo y está dispuesto a pactar con absolutamente todo el mundo para mantenerse unos años más en el poder. El discurso de Feijóo ha estado bien, en algunos momentos soporífero, y luego cuando se ha soltado más, cuando ha tirado más de ironía, de sarcasmo, ha estado mejor. Supongo que por el factor sorpresa. Es una faceta de Feijóo que desconocíamos quizá hasta el debate con Pedro Sánchez en nada. Sí, ciertamente sí. Miguel. Bueno, no sé, yo creo que Feijóo tiene un problema que es Feijóo, y es que ni él mismo se aclara, porque cuando él, hasta el último día de campaña estuvo ofreciendo un pacto al Partido Socialista, pacto con el Partido Socialista, pero no solo Feijóo, o sea, todo el resto de los grandes varones lo han hecho, incluso algunos hasta hace 2 días, han ido con esa retórica y han llegado con esa retórica al discurso. Tú no puedes llegar a hacer oposición y a ponerte al Partido Socialista en un discurso de investidura habiéndole ofrecido un pacto al Partido Socialista. Es una cosa un poco, yo creo que es evidente, pero que nadie se ha parado a pensar. Recordemos que hay personas dentro del propio PP, como Borja Semper o como González Pons, que se han dicho mucho más cercanos al Partido Socialista que a Vox o cualquier otra formación. En Europa creo que eran... votaron de forma conjunta el PP y el PSOE en torno al 80% de las resoluciones del Parlamento. O sea que al final Feijóo puede decir lo que quiera, como por ejemplo... decía Julio, ¿no? Que en las cuestiones ideológicas no hay tanta diferencia, sí que es verdad que hay una diferencia, podemos decir ya de a qué estás dispuesto, ¿no? Epidérmica. El PP no te dice que los traductores están mal porque socavan la unidad del lenguaje. No, de hecho ha dicho que en el Senado le pareció una idea estupenda. Me ha sorprendido muchísimo, porque claro, cuando le ha dicho a Abascal, oiga, seguiremos... estando de acuerdo, ¿no? Para que aquí se siga hablando español, lo ha dicho Feijóo. Bueno, a ver, de acuerdo. En el Congreso no, pero en el Senado no, pero en el Senado quizás sí que tendría sentido porque es una cámara territorial. Y dices, pero tío, es que no. Feijóo es una persona que le dice, mira, vamos a dar una paliza a tu primo. Y dice, no, por favor, una pata en la espinilla, aunque sea. Pues esto pasa un poco con los traductores. Él no se opone a los traductores por lo que son una marca de división, que es lo que por eso ponen tanto empeño los separatistas en implantarlos, sino porque cuestan dinero. O sea, no, es que esto va a costar a los españoles. Bueno, claro, y las partidas de gasto de las limpiezas urbanas también cuestan dinero a los españoles, y no por ello ponemos el grito en el cielo. Esto no es un problema de dinero, ni una partida presupuestaria que no sé en cuánto está cifrada. O sea, lo que son los aparatitos eran 53.000 euros, más los gastos de los traductores y demás son 200 y pico mil euros. 200 y pico mil, ¿no? El sueldo medio de un asesor de... Sí. Yo creo que el dinero es lo de menos, es lo que representa. Vamos, una torre de Babel... compartiendo un idioma, ¿qué necesidad hay de...? Pues sí, es... De hecho, enfatizar lo que nos divide por encima de lo que nos une. Y es, en el fondo, erosionar la nación y todo lo que es necesario que una comunidad tenga en común para pervivir. Yo creo que ha habido un momento ignominioso en el discurso de Feijóo, que ha sido cuando se ha dirigido a los diputados de Junts, suplicándoles casi el voto para sí y no para Pedro Sánchez, cuando se ha dicho, ¿estáis dispuestos a votar a un tipo que va a implementar la política económica de Podemos? Y parecía suplicar el voto para él, o por lo menos su abstención. Es que no es un interlocutor válido, es que no te deberías dirigir a ellos. Sí. Y el problema es de base también. Podemos discutir si Pedro Sánchez es más o menos constitucionalista, si respeta el espíritu de la Constitución, pero recordemos que es que Pedro Sánchez no violenta abiertamente la Constitución, se aprovecha de los resquicios de la Constitución y nos da a entender algo que ya se dijo en su momento, que es que la Constitución significará lo que quieran sus intérpretes que signifique. La Constitución significará lo que quiera Pedro Sánchez que signifique en su momento, lo que quiso Zapatero que significase, lo que quiso en su momento Aznar que significase. Entonces, recurrir a ella como tabla de salvación, cuando en realidad es la génesis de nuestros problemas, yo creo que es el error que comete Alberto Núñez Feijóo, que ha cometido Santiago Abascal en determinada manera, es poner tronos a las causas y caballos a las consecuencias. Pretender que nuestra salvación esté en lo que en realidad está en el origen de nuestra condena. Sí, bueno, en realidad, o sea, sí, muchos males son derivados de la Constitución. Luego es verdad que, claro, dices, el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional es el que tiene que decir que una cosa es constitucional o no,
Yo me acuerdo de la ley integral de violencia de género. Esto lo contaba Alfonso Guerra. Decía, no, hombre, no, eso cómo vamos a aplicar una ley que discrimine abiertamente a los hombres. Es imposible esto va a ser inconstitucional. Claro, si eso lo acaba determinando el Tribunal Constitucional, dijo, no, es constitucional. Y luego empiezan ahí esos resquicios y sobre todo ese manoseo continuo que hay. Pero aquí, igual que hablamos también, lo comentábamos con Javi, lo de las noticias, que decían, ellos la amnistía ya la dan por descontada. Pero ahora viene la parte del referéndum. Vale, sí que es cierto que la Constitución no te permite hacer un referéndum que determine que es España, pero sí que puedes hacer una consulta. O sea, puedes hacer un referéndum que no sea vinculante, para entendernos. Un eufemismo y el artículo 92 de la Constitución encaja ahí. Está. O sea, si es que el problema es que el Partido Popular es que no hace política, juega con el legalismo, que es diferente. Ellos no te dicen que no se reúnen con Junts porque quieran subvertir el orden constitucional o el orden de la nación. Ellos te dicen que no se reúnen con Puigdemont sencillamente porque es prófugo de la justicia. Es decir, porque hay un orden de detención o tal, no se reúnen. Pero porque quieren subvertir el orden constitucional, romper la unidad nacional, dinamitar la convivencia, sí. Acuérdate eso está dentro de la ley. Claro, es que es el legalismo, no política, que es lo que hace el PP. Cuando la solución que planteaban para los desmanes de Pedro Sánchez, la alternativa que planteaban a los desmanes de Pedro Sánchez en tiempos de pandemia era aprobar una ley de pandemias que bendijese todos los desmanes que estaba haciendo Pedro Sánchez. Todo lo que está haciendo Pedro Sánchez está mal, pero sencillamente porque no está la ley. Hagamos una ley para que lo recoja. Efectivamente, entonces el razonamiento con esto es el siguiente. Vamos a aprobar una ley para que por fin dialogar con Puigdemont sea legal. Claro, es lo que hablábamos. No tiene el sello del ministerio, pues no es válido. Bueno, claro, pero es que no es válido por otra serie de factores. Por eso es lo en realidad es que no hay una reflexión sobre lo legítimo, sobre lo moral, sobre lo sobre lo que se debe hacer en política. Hay una reflexión de lo que consagra o no la ley, que en realidad es una reflexión muy precaria, porque sabemos perfectamente lo que consagra o no la ley. Está ahí, recogido. No hacen falta grandes analistas ni grandes intérpretes. Está ahí. Lo que escasea en el Partido Popular es una reflexión sobre el deber del político y la misión de la política. No tiene una visión, no tienen grandes proyectos que proponerles a los españoles, no tiene una visión de país, no tiene una visión de lo político. Ese es el gran problema del PP, que es una panda de burócratas que en realidad anhelan lo mismo que anhelan los otros, los socialistas. Lo que pasa es que tienen algún escrúpulo todavía, que es el mantenerse en el poder. El PP es una estructura de poder y están dispuestos a pisotearlo absolutamente todo para... Bueno, pero sí que es verdad que en ese aspecto no están dispuestos a decir, oye, como que una amnistía a Puigdemont, ¿no? Sí, pero también hay algún límite. Pero yo fíjate, el límite, más que los partidos políticos, que al final todo lo que buscan es eso, ¿no? Todos los que están ahí. Yo sí que creo que ese límite se lo pone su electorado. Y me explico. Si el Partido Popular tuviese un electorado diferente, que estuviese dispuesto a que con tal, que es lo que pasa en el Partido Socialista. El electorado del Partido Socialista está dispuesto a que les gobierne Otegi con tal de que no gobierne el Partido Popular. Básicamente. El electorado del Partido Popular no. O sea, de hecho, algunas voces decían, oye, pues venga, para que no dependa de los secesionistas, vamos a abstenernos. Que dices, esto es una teoría estúpida que yo ya recuerdo escucharla ya también. Para que gobernase Pedro Sánchez. Para que gobierne Pedro Sánchez con la excepción del PP, que dices, a ver, que la investidura es un momento puntual, que luego hay que gobernar todos los días y al final van a ser sus aliados, ¿no? Pero son este tipo de discursos que de vez en cuando escuchamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julio, que es que tiene... O sea, el PP dices, escuchas el discurso y dices, bueno... A mí hay mucha parte que no me gusta. Te compro el 60% de lo que ha dicho hoy Feijóo, ¿vale? Te compro el 60% y te compro ese espíritu de concordia y demás. Pero claro, luego en el fondo no lo aplican. Y sobre todo lo que es, ¿hacia dónde van ustedes? O sea, ¿qué quieren hacer? Porque hoy, de nuevo, tendía la mano al Partido Socialista. De yo quiero que lleguemos, porque no tiene sentido que el PP y el PSOE no lleguen a acuerdos siendo los principales partidos. Es una anomalía democrática, ¿no? Oiga. O sea, si hubiese un consenso generalizado sobre todo, eso sí que sería una anomalía democrática. Exacto. Porque no se vería representada la diferencia que hay entre la sociedad, ¿no? El PP fundamentalmente es una agencia de colocación que se mueve al arbitrio de las casas encuestadoras. Ya está. En el momento que saca el pie del tiesto, ellos entienden que están crispando cuando hacen política. Por eso no llevan la contraria a la izquierda. Por eso cuando hay que llevar la contraria a la izquierda, no esgrimen argumentos políticos, como dice Julito, morales u objetivos, sino legalistas. No, la amnistía la rechazamos porque está en contra de la Constitución. No, perdona. La amnistía hay que rechazarla porque implica que deslegitima todo un régimen legal del que tú te vales para gobernar o para hacer oposición. Ese es el problema del Partido Popular, que además es un problema que tiene enquistado, que viene de Rajoy. Sí, yo creo que justo fue después del 11M, porque hay que recordar, claro, quizás los más jóvenes no se acuerdan, pero el PP englobaba desde el centro derecha, si queremos llamarlo así, hasta la parte más derecha, conservadora o incluso liberal, pero incluso recordar... desde el centro era... casi desde el centro. O sea, era un partido que tenía pues, votantes de todo tipo, de diferentes ideologías.
incluso se había representado en los diputados que había, etcétera, etcétera, pero eso se rompe con Mariano Rajoy. Entonces, desde ahí tiene una crisis de, claro, ¿qué quiere ser usted? Porque no es lo mismo el PP de Aznar, Esperanza Aguirre, Ayuso o el de Borja Semper. O sea, vamos a ver, acláreme usted cuál es el que... Entonces, pero es muy difícil continuamente estar luchando con eso. Pero bueno, esto es lo que hay como principal partido de la oposición, que es una de las grandes tragedias también que tenemos en España, que muchos venezolanos me lo dicen. Me dicen, macho, en Venezuela nos pasó lo mismo. Los peores tiempos que vivimos nos pilló con una oposición dividida, torpe, ridícula, y el paralelismo, desde luego, que encaja con el líder de la oposición que tenemos, y luego Vox, que también ha perdido fuerza. A mí el discurso de Abascal, no sé cómo lo habéis visto vosotros, Abascal, a mí ha habido una primera parte del discurso... Anodina. Yo he visto una primera parte anodina, sí. Luego un discurso ascendente, sí, ascendente. Bueno, en los primeros momentos de la intervención, cuando ha dicho que Pedro Sánchez estaría dispuesto a pactar con traficantes de órganos, ha estado fenomenal. Lo que pasa es que luego ha decaído su discurso, ha sido anodino, por momentos de hecho se veía poco entusiasmo en su bancada, con aplausos más bien tímidos, y yo diría que ha terminado muy bien, ascendente, y dirigiéndose abiertamente, directamente a Óscar Puente, retándolo, y esa parte del discurso ha estado bien, pero en general anodino, sorprendentemente anodino. Quizá porque era lo que tocaba hoy. No tocaba sino un discurso de responsabilidad, de concordia, de... Bueno, yo que tampoco habría mucho margen para hacer otra cosa. Quiero decir, o sea, el Vox ya había fijado su posición respecto a la investidura de Feijóo. Pues podía fiarle lo que ha hecho y la trayectoria que tenía, que es lo que ha hecho Santiago. La trayectoria que ha tenido durante estos meses y previo a las elecciones, que yo creo que Feijóo se ha dado cuenta porque... el discurso, bueno, ya también el otro día en el meeting, pero ves, porque por ejemplo... Porque Feijóo ha reculado. Sí, pero en el meeting del domingo, Feijóo dio públicamente las gracias, pero luego Borja Semper hacía unas declaraciones diciendo que nosotros queremos sosiego y es que estos de Vox son muy radicales. Lo mismo lo de siempre, claro, que dices, oye, a ver, aclárese usted. O sea, ¿Vox es el demonio, no lo quiere ni ver? ¿O Vox es su aliado y va a intentar trabajar conjuntamente con ellos? Porque no hay que olvidar que la inmensa mayoría de los votantes actuales de Vox ha sido del Partido Popular. Bueno, pero en algún momento. El principal problema que tiene el PP es la policefalia esta de la que hablamos, pero no creamos que es algo casual. O sea, el Partido Popular tiene diferentes voces porque quiere contentar a un gran grupo electoral. Y ese es un partido que, lo que tú decías, yo llamas consenso, lo llamo atrápalo todo. Yo llamo pues una agencia de colocación que se mueva el arbitrio de las encuestadoras. Y por eso necesita voces aparentemente disonantes que capten a ese elector despistado. Es decir, el caso de Ayuso en Madrid, es el caso de... en Andalucía. Cayetana también, que es una figura Cayetana, que es diferente dentro de lo que es... El caso de González Pons en Europa. Es la bueno, coartada para... No conozco a nadie, Michael, que vote al PP por González Pons. Pues un tercio de los electores... Bueno, los lectores de sus novelas eróticas, quizás. El lector será, ¿no? sé. Los 100 lectores de... No, pero hay un tercio del electorado que es indeciso, que no sabe qué va a votar hasta el día anterior. Sí, eso es cierto. O sea, mejor si ese tipo ha visto un discurso de González Pons y viene de un partido socialista descontento. Probablemente vote al Partido Socialista. Probablemente vote al Partido Socialista, pero por engaña. Y esa gente está ahí para eso, para jugar al despiste. No creemos que es algo casual. En realidad son coartadas para retener a un votante concreto. Cuando al PP es que usted no es lo suficientemente liberal, ellos señalarán a Cayetana Álvarez de Toledo sentada y al final Cayetana Álvarez de Toledo degenera en coartada. En coartada para que el PP siga haciéndolo absolutamente todo. Todas políticas antiliberales, Cayetana Álvarez de Toledo con los liberales, como podía decir Mayor Oreja antes con los conservadores. En tiempos de Mariano Rajoy, cuando el PP había pisoteado absolutamente todo lo que había prometido durante la campaña electoral previa a las elecciones de 2011, señalaban a Mayor Oreja y decían, aquí sigue Mayor Oreja. Efectivamente, Mayor Oreja era un gran motivo para seguir votando al Partido Popular, pero ellos lo utilizaban como coartada, para poder hacer, mientras señalaban a Mayor Oreja, pisotear todo lo que Mayor Oreja defendía. Entonces, ese yo creo que es el gran problema del Partido Popular. Todos los partidos aspiran a reunir el mayor número de electores posibles en torno a sí, a ver, es su trabajo, ¿no? Ese es el mercado electoral. Yo lo que impugno es el método. Que sea atender a los susurros de Narciso Michavila o atender del sociólogo de turno. Que me cae bien, Narciso Michavila. Sí, me cae muy bien. Y digo, joder, no sé, es que cada vez soy más cristiano, Julito. Entonces, claro, dices, no, había gente que decía, no, pues mira, que se fastidie porque iba súper crecidito y de gurú, de os voy a contar lo que va a pasar.
No, yo no creo que esa fue su actitud. No, ya, pero que digo, joder, que me da pena, macho, digo, qué putada, porque claro, es un error que es... Bueno, vamos a ver, yo es que hago una enmienda a la totalidad, no de GAT3, sino de todas las casas encuestadoras. Una enmienda a la totalidad. Lo que pretenden no es retratar el estado social, no pretenden retratar un momento concreto, la opinión general, lo que pretenden es orientarla. Es orientarla y es a lo que se dedican, desengañémonos. Y es que además provocan un efecto que para mí es perverso, que es el de, aunque incluso cuando no pretenden hacerlo, orientarlo. O sea, es que va en su naturaleza orientar el voto, en el sentido de que el elector o el votante no vota a quien representa mejor sus ideas, sino a quien parece que va a ganar. Bueno, y eso es una perversión, sí, porque rompe el principio de representación, violenta el principio de representación. Pues cuando yo voto a quien sospecho que va a ganar, no estoy votando a quien me representa o aquel con el que me siento identificado, estoy votando al que creo que va a ganar. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos votantes del Partido Popular no se sienten representados por el Partido Popular, lo votan porque sospechan que va a ganar y porque es... Bueno, y luego el voto útil también, claro, ¿no? Que pero, claro, y es que el voto útil violenta también el principio de representación. Yo si voto a alguien porque sospecho que va a ser mejor que su contrincante, hombre, pues nunca me voy a sentir del todo representado. Pero yo creo que es eso, verdad Julio, que tiene un efecto positivo a su vez, que es ¿no? ¿El qué? O sea, yo, por ejemplo, yo nunca he votado diciendo qué ilusión, cómo me representa a este tío que estoy votando. Al final votas, yo te diría, mi voto siempre por el mal menor. Digo, a ver, yo parto de la premisa, y es que los partidos políticos no me van a solucionar la vida, que todos estos autoproclamados mesías y líderes no. Ahora, dentro de eso intento decir, vale, con quién estoy más de acuerdo, con quién estoy menos, sobre todo, quién es el que menos me va a fastidiar el día a día, ¿no? Las cosas ya cotidianas. Entonces, yo creo que en ese sentido no eres representativo. Hay mucha gente que mira las encuestas y dice, voto a este porque parece que va a ganar. Y es lo que ocurrió en las elecciones de julio. Mucha gente dejó de votar a Vox porque pensaba que su resultado iba a ser malo. Sin establecer una relación causa-efecto entre que no votase a Vox. No iba a lo profundo de decir, eso porque a mí la medida está... Sí, eso es verdad. No, eso es entonces, yo no sé si es voluntad de las casas de encuestas o si es un efecto derivado de su propia naturaleza, pero ocurre. Entonces yo lo que hago, impugno y hago una enmienda a la totalidad de las casas de encuestas y creo que en cualquier estado democrático deberían estar prohibidas. No, sí que es verdad. O sea, vosotros pensad ¿cuántas encuestas, yo qué sé, en el año 2011 salían antes de las elecciones, una semana antes? Es una forma de bombardeo psicológico. O sea, tú en el momento, electorado promedio, no politizado, que abre el periódico y se encuentra cada día, 3, 4 encuestas diferentes, o que abre las redes sociales y se encuentra 3, 4, 5 encuestas diferentes de diferentes casas. Y muy dispares entre sí. Y muy dispares entre sí. El final... ¿Qué hace? O sea, estás volviendo loco al elector. O sea, tú no estás buscando representarle, sino conducirle. Ya está. O sea, es muy sencillo. Puede ser pastorear. Pastorear un poco. Pero bueno, también forma parte del juego. Y luego es que ya el efecto no es pastorear. El efecto no es pernicioso no es solo pernicioso en los votantes, sino también en los propios partidos políticos, que en lugar de defender sus principios, su proyecto para España, hacen cálculos. Sí, hacen cálculos. O sea, hoy gobernar o hacer oposición, más que hacer oposición o gobernar, es hacer cálculos. Es decir, ¿cómo se va a tomar el electorado esta propuesta? Oiga, usted tiene que hacer esa propuesta si se la cree. Claro, pase lo que pase. O sea, aunque el electorado se la tome mal. Sí. Entonces, creo que el efecto de las casas de encuestas es muy pernicioso para aclararnos. Que nos quede claro. ¿Te gustan las casas de encuestas? Vaya, aprovechando, están llegando también preguntas de nuestra audiencia, que por cierto, Jano, nunca recordamos nuestras redes sociales, macho. Es verdad, sí, tienes toda la razón. Nos tienen que seguir en todas nuestras plataformas. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Bueno, YouTube, por supuesto. Bueno, quizás nos está escuchando por Spotify. Por Spotify y por iVoox también. Sí. Así que nada, seguidnos en todas nuestras plataformas, por favor, que sabemos que lo están haciendo. Está habiendo buena acogida en Big One. Súper bien. Sí. Así que nada, una de las preguntas, si es interesante para volver al tema de la investidura, es si la campaña del PP se hubiese parecido, se preguntan, un poco al discurso de Feijóo hoy, ¿estaríamos en un panorama político diferente en España? Esa es la pregunta que nos lanza. ¿Cómo? Perdón, que no me he enterado. Que si la campaña del PP se hubiera parecido un poco al discurso de Núñez Feijóo hoy en el Congreso, ¿el panorama político hubiera cambiado? Es decir, ¿hubiera gobernado la derecha? Pues yo creo que
sí, estaríamos hablando de otra cosa. Es una buena pregunta. Porque es que además ha sido, pues lo que decías, ¿no? Esas dos cabezas. Por un lado era, no, Vox, uy, estos radicales, qué fachas. Bueno, vamos a firmar el acuerdo de gobierno de la Comunidad Valenciana. Uy, es que qué fachas sois, venga, vamos a firmar el gobierno. Le voy a firmar, pero diciendo que quema el todo. Quema el todo, pero firmaban. Yo creo que habría sido imposible unificar el discurso en el PP por una sencilla razón. Se está comprando un discurso único en una investidura que ya se sabe fallida, con una campaña con multitud de cargos en multitud de municipios, en multitud de regiones, hablando diferente en diferentes situaciones. Por ejemplo, el pacto de gobierno de la Comunidad Valenciana mientras se negociaba Extremadura, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, es imposible mantener una línea argumental o coherente en el tiempo con estos bueyes. Así. Es imposible. Tú no puedes salir a ganar unas elecciones de verdad, o sea, con este panorama. O sea, pero por una sencilla razón de jerarquía y por una sencilla razón de unidad temática. No puedo decir aquí A y aquí B. Despistas. Pedro Sánchez eligió muy bien el momento en que convocaba elecciones. Mira, el otro día me lo mandaba un seguidor por un correo, un podcast que hice en el canal de YouTube, cuando tenía, sobre por qué Sánchez. Y todo el mundo daba ya, este hombre está muerto, está liquidado el sanchismo, esto ya se ha acabado, está agonizando, tal. Y no, que la estrategia no está mal tirada. Y desgraciadamente, macho, pues así ha sido. Pero ¿creéis? Esto es demasiado aventurado y difícil de responder. Pero vale, ahora Feijóo, estaban todos ahí, aplausos, qué guapo eres, qué listo. Pero bien, sabemos cómo es la política, al momento en que Sánchez sea presidente. Se lo ha dicho Abascal. Vamos a... Le he advertido. Siéntate un momento aquí. Claro, siéntate un momento aquí. A ver, ha fracasado usted, vamos a ver a quién ponemos, porque ya no va a estar usted aquí 4 años haciendo el ridículo con Borja Semper, Cuca Gamarra y compañía. ¿Creéis que podemos llegar? Porque eso, por ejemplo, Feijóo lo ha dicho, que cuando decía, oye, si sumamos los votos que tiene, o que ha cosechado el Partido Popular y Vox, ahora mismo tendríamos 190 escaños. Esto es una cosa muy particular, mira, un día de estos lo voy a hacer, que es la derecha, cuando analiza los votos que ha tenido, siempre oscila en torno a los 11 millones. O sea, puede irse medio millón arriba, medio millón abajo, pero siempre está en ese intervalo. O sea, nunca ha sacado 16 millones, nunca. Entonces dices, vale, más o menos siempre el electorado suele ser el número el mismo. El número de escaños cambia por esa diferencia que hay de dos partidos. Si estuviesen todos aglutinados en un partido y tal, tendrían 190. Que Abascal le ha dicho, ¿pero eso quién se lo asegura? Hombre, está haciendo los cálculos. En eso Feijóo, coño. Sí, lo que pasa es que obvia que si hubiese solo un partido, a lo mejor un porcentaje no votaría. Pero bueno, siempre está por ahí los 11 millones, ¿eh? ¿Vosotros creéis que va a haber un cambio en la relación entre el Partido Popular y Vox? Es decir, si desaparece, yo doy por hecho que si está Semper y compañía es imposible, pero suponiendo que desapareciese Borja Semper, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, como se llame, esta tropa González Pons, y hubiese otro PP, por poner un ejemplo, liderado por Isabel Díaz Ayuso, cambiaría las relaciones en el sentido de que Vox también ahora, esas críticas que le hace al Partido Popular, desde mi punto de vista muchas de ellas justificadas, las hace porque está Feijóo, pero si estuviese Ayuso delante ya sería diferente. Yo creo que no hay tanta diferencia entre Ayuso y Feijóo y que no cambiarían en lo sustancial las relaciones porque Vox necesita diferenciarse del PP. Entonces, sí, pero con Ayuso lo tiene más difícil. Mira, lo tiene más difícil porque hasta ahora no lo ha hecho, porque hasta ahora, en mi opinión, se ha diferenciado del PP sobre todo en tono. Entonces, cuando llega alguien del PP que rivaliza contigo en tono, como Isabel Díaz Ayuso, te neutraliza. Entonces, supongo que en realidad, para Vox sería positivo el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso porque le obligaría también a diferenciarse en sustancia. Oiga, es que yo tengo un proyecto de país distinto al de Isabel Díaz Ayuso, con el que podemos estar de acuerdo, no, pero enriquecerá la pluralidad de la que tantas personas hablan y con voces tan engoladas y solemnes. Entonces, a mí me parecería muy positivo tanto para el Partido Popular, que defendería algo bastante más potable que lo que defiende ahora, como para Vox, que tendría que distanciarse también en sustancia y defender otro tipo de posturas a las que está defendiendo ahora. Bueno, a ver, ese PP del que me hablas es el PP de 2018, el de Pablo Casado, y mira dónde está. No, perdona. No, con todas las salvedades que quieras, pero recuerda que cuando Pablo Casado se hace con la cabeza... Bueno, llega su primera campaña es esa, sí. La campaña es la campaña del aborto, es el PP ese de mayor oreja. Y mira qué ocurrió. Y eso tiene una explicación. Y la explicación es que el sorayismo no es que esté enquistado, es que es la forma de hacer política del PP. Volvemos a lo de antes. El PP tiene varias cabezas, simplemente. Y ni siquiera, como decía Julito, ni siquiera difieren tanto en el mensaje, porque tú te pones a analizar el mensaje de Isabel Díaz Ayuso con el de Feijóo y tampoco es tan diferente. Se ha olvidado, pero Ayuso salió defendiendo el aborto, por ejemplo, en las niñas de 16 años. O sea, en la práctica es algo que ni siquiera ha hecho Feijóo. O sea, que al final las diferencias... Bueno, en la Comunidad de Madrid, cuando era diputada y gobernaba Cristina Cifuentes, creo, votó a favor de la ley trans, estaba en el meollo, en la propuesta del PP, luego ha recurrido a
multitud de subterfugios para librarse de ese sainete. del problema de abolirla. La ley trans de la Comunidad de Madrid es una ley que se elabora y se aprueba en el año 2016. O sea, en el Y ahí año sigue 2016, vigente. Y ahí sigue. O sea que al Nadie ha final... modificado la ley trans. Bueno, no sé si han introducido alguna mínimamente. Me mensual. suena que sí que la han Pero bueno, modificado. Pero bueno, es lo que vamos. ¿La modificas? ¿Estás a favor o en contra? Estás en contra de la nacional, pero a favor de la regional. O sea que al final las diferencias epidérmicas, es decir, son diferencias de tono. Sí, o sea, lo que tiene Ayuso con Feijóo son diferencias de tono. Ayuso pues no tiene miedo a enfrentarse a la prensa, o al menos no tiene esa pinta de miedo de enfrentarse a la prensa que tiene Sí, pero Feijóo, por ejemplo, yo no he escuchado un discurso, feminista de del rollo. No. En plan, de hecho, no acude a las manifestaciones del 8M y no ahora porque puedes decir, bueno, es que ahora está crecidita, ¿no? O sea, yo parto de la Siempre, premisa de que Díaz Ayuso sería mejor para España y no sé si mejor para el PP, porque todavía yo sospecho que Díaz Ayuso vale para Madrid, pero no vale para el resto de España. Ya, yo también pienso como tú. Yo pienso pero que sería mejor para España sin sin duda. Sería mejor para España sin duda. No hay otra opción. Es que tú imagínate que ahora. Pues, claro, o sea, nosotros que nos estamos adelantando el programa, estamos a 26 de septiembre, estamos adelantando el programa de dentro de 3 meses, lo estamos haciendo hoy, porque esto va a ocurrir. O sea, Feijóo se va a estampar y luego va a empezar, en fin, la lucha interna. Pero ¿a quién? ¿Quién puede salir? Aparecerá un Sorallo. No se va del país. Juanma Moreno. Juanma Moreno. El PP. Como estadista, ¿no? Ha demostrado su valía política ganando las elecciones en Andalucía con mayoría absoluta, ¿no? A mí eso me fascina. Cuando se utiliza el argumento de que es que he ganado. Cuando Feijóo decía, oiga, que he ganado 4 veces con mayoría absoluta, a mí qué me importa. O sea, eso no le hace a usted mejor o peor. O sea, me refiero a que no porque tengas el respaldo de la mayoría implica que seas mejor o peor. Juan Moreno yo tampoco lo veo fuera de Andalucía. Pues es capaz de sorprendernos mucho. Yo tampoco lo veía como candidato en su momento y menos como ganador, y terminó siendo candidato y ganador. Yo en Andalucía sí que me pega Juan Moreno, ¿eh? Sí. Es un perfil que sí que me pega. Pero bueno, no sé, esto lo veremos. De todas maneras, para ya también es verdad que con lo que tenía enfrente... Ah, bueno, hay un tuit de Yolanda Díaz. Hay un tuit de Yolanda Díaz y es que justo después de lo de los cohetes... Es que Yolanda Díaz tampoco ha mandado la portavoz. No, pero me parece muy raro. Bueno, muy raro no me parece, pero... Tuitea Yolanda Díaz, el espectáculo es un lujo que solo se pueden permitir los privilegiados, los que no necesitan la política. La ciudadanía no puede perder más tiempo. Esto después de ayer mencionar esa teoría conspiranoica de los cohetes. Eso no sé si es perder el tiempo, ¿no? ¿Lo habéis visto, lo del vídeo de los cohetes? ¿Tú lo has visto? Que habían urdido un plan. Vamos a ver. Que están urdiendo un plan. Están urdiendo un plan. Bueno, o sea, Yolanda Díaz, que además es el perrillo faldero de todas esas élites económicas contra las que dice combatir. Yolanda Díaz no incomoda lo más mínimo ni a la presidenta del Banco Santander, a Patricia Botín, no incomoda absolutamente a nadie. Entonces, que se presente a sí misma como la gran revolucionaria que lucha contra los proyectos de las élites, que usted es el perro faldero, es el felpudo que pisan cuando quieren limpiarse los zapatos. Sí, no hay proyecto de las élites económicas al que no se sume Yolanda Díaz entusiasmada. Sí, ¿Qué nos está contando ahora el cohete? Supongo que tendrá su plaza reservada. La izquierda tiene su cohete reservado, sí, claro. Pero ella era con una camiseta reivindicativa, que eso no lo has tenido en cuenta. No, pero hay una cosa que me hace mucha gracia, bueno, es trágica, ¿no? Pero me hace gracia que dicen, tú decías hace un par de años, oigan, mire, es que quizá ir con una mascarilla en el coche yendo tú solo me parece algo excesivo. Dice, bueno, eres un conspiranoico. Sí. Sin embargo, hay un plan urdido por las élites para huir al espacio cuando el planeta se acabe en un apocalipsis que por otra parte tendrá lugar dentro de unos 3 años, más o menos. Claro, pues dices... ¿Quién es el conspiranoico aquí? O sea, ¿quién pierde el tiempo? No soy mucho de señalar, ¿no? Pero vamos a contraponer un poquito, ¿no? A ver. Pareceres. Bueno, pues vamos a despedir ya la tertulia de hoy. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero es que, bueno, como mañana tendremos también sesión de investidura, tendremos también réplicas, discursos, porque nos hemos dejado... Yo quería hablar del discurso de Óscar Puente, que ha sido un discurso... O sea, 10 grandes discursos de la historia. No, pero increíble. Pero dices, oye, en eso sí que le doy razón a Feijóo. Cuando Feijóo ha dicho, oiga, yo le escucho a usted y me acuerdo de Peces Barba, que también era diputado por Valladolid, dices, es verdad. Es que hoy leído por Twitter. O sea, hoy Feijóo otra cosa no, ¿eh? Yo no entro, que ya le hemos dado bastante caña en lo que es el fondo del discurso, pero en la forma. En la forma ha estado sarcástico, ha estado fenomenal. En la forma excepcional, magnífico. O sea, yo en la forma muy de acuerdo. Le aplaudo. Ahora, en el fondo, que es aquí lo que hemos estado discutiendo, no tanto, pero la forma sí, pero lo ves a los demás y dices que ni en la forma, macho. También es verdad que ni en la forma. Que se dice aquello de que tú vales en torno a la valía que tienen tus enemigos, ¿no? Dices, joder, pues si con un discurso que podría haber hecho Coldo, el guardaespaldas de Ábalos, ¿sabes?
Es muy fácil. No, qué míticos. Es muy fácil. Es que hay que volver a leer a los clásicos. De todos modos, es muy que uno fácil mira la diferenciarse. bancada socialista. Es que con estos bueyes. Uno mira la bancada socialista y se pregunta si había alguien que pudiese pronunciar un discurso mejor que el de Óscar Puente. Y probablemente la conclusión fuese negativa, de que Óscar Puente era el mejor buey para dar aquello. Adriana Lastra, olvidas, quizá. Adriana Lastra y Isabel Rodríguez. Ya no está. Otra gran pérdida para ¿Sabes los mejores? Sacó un libro, ¿eh? ¿Quién? Adriana Lastra sacó un libro. No, sí. Voy a buscarlo ahora mismo. Era como una compilación de sus intervenciones. Por lo visto hay gente a la que se amenaza así. Yo qué sé, te voy a comprar el libro de Adriana Lastra, tal. No, pero de verdad, sacó un libro hace 3 años. ¿Eh? O sea, ya está... No, ya ha macerado, claro. Y pasó, sí. Ya. O sea, tiene más pena que gloria. Decía Alfonso X de leer viejos libros, que pues podrías leer ya el de Adriana Lastra. O sea, ya tiene reseñas todo esto. Seguro, ya ha superado la prueba del tiempo, ¿no? Sí. Joder, no sabía yo, en serio. Como Adriana Lastra, 6 meses para la historia. Sí. ¿Cómo? Así se llama el libro. O sea, es el único que he encontrado. Oye, va a haber programa de libros, ¿no? ¿En Big One o no? Sí. Aún no ha salido. Vale. Pero Bueno, por eso he dicho va a haber. Sí. Pues es un buen momento para... Oye, me encanta el título. Repítelo, Javi, por favor. Adriana Lastra, 6 meses para la historia. No entiendo, no me lo he leído. O sea, no te voy a explicar más, Jano. Tampoco me metas esa presión ahora mismo. Para la historia. Yo os traigo aquí primeras calidades, solo. Yo descubro pues obras. Mira, que no me lo invento. O sea, Adriana Lastra, 6 meses para la historia. Claro, es el libro que aparece. Intervenciones de Adriana Lastra, sí. O sea, me imagino que es el tiempo que estuvo en el Congreso de los Diputados, puede ser. Pero ha estado más tiempo, ¿no? De 6 meses, ¿no? No sé, ahora ya tengo dudas. El regalo de amigo invisible. Claro. De enemigo invisible, ¿no? De enemigo invisible. Te regalo, te dejo esto debajo del almohade y me voy corriendo. Si leemos amigo invisible, ya tengo regalo para Michael. Cuando te toca la suegra y le regala el libro de Adriana Lastra. Si quieres dinamitar tu relación, es un buen regalo. Sí. Bueno, en fin. Hablaremos de estas cosas en futuros programas. Julio, ¿has estado a gusto tu primer programa? Esto ha sido una maravilla. Lo mejor de todo es que hemos hablado poco de la sesión de investidura y mucho de las casas de encuestas. Sí. Eso nos ha quedado claro. Y los espectadores también, que no son de tu agrado. No. Ya iremos conociendo otro tipo de fobias. Otro tipo de fobias. Ya os las iré desvelando poco a poco. Oye, Julio, la próxima tienes que traer algo para la mesa. Oye, voy a traer un crucifijo que creo que hace falta. Bueno, claro, si le pides Claro. Bueno, vamos a ver. nos metemos en Javi ahora está todos los días pidiéndole a la peña que traiga. Sí, me apetece. Aunque Fernando Díaz Villanueva no sé qué nos puede traer. Tú has dicho que un crucifijo. Quizá un retrato de Chesterton aquí para que eso mejor que el crucifijo. Ya es verdad que el crucifijo daría un poco de yuyu. Yo soy creyente, pero yo creo que los crucifijos tienen que ponerse. Sí, donde tienen que ser. Yo vamos compartiendo tu creencia. Lo de Chesterton, sí. Lo de Chesterton. La foto que sale gordo. La foto que sale gordo. Claro, la que sale gordo. La icónica de Chesterton. Vale, me parece bien. Y a ti, Miguel, no te voy a pedir nada porque no vas a traernos nada. Eso es casi seguro que es así, pero si me acuerdo. Y si encima requiere un gasto de al menos 50 céntimos, entonces ya. Hombre. Yo hace años que salgo con Jano por ahí a cenar, de vez en cuando tal. No sé de qué banco es. Nunca he invitado a nada. O sea, el otro día le dije. No es envainado porque paga en efectivo, porque es revolucionario y paga en efectivo. Yo defiendo. Porque yo no he visto tampoco el efectivo. Jano tiene esa fama. Le dije el otro día, haz este ejercicio. Digo, dime una cosa de que me hayas invitado. Una cosa, no te digo. Oye, yo no es por pelotear a Jano, pero vamos, yo lo tengo por persona muy espléndida, muy generosa. No pasa nada. Con los que no tienen. Muy liberal en el sentido bueno de la palabra. La diferencia es que yo soy generoso con los que no tienen. Julio es prueba de ello. Dani es prueba de ello. Con los que menos tienen. Yo soy un menesteroso. Pero que aquí donde lo veis, Miguel, el tío propietario, que yo no soy ni propietario, y venía... Expropietario. Bueno, expropietario, con más motivo aún para que lo invite. Encima el tío acaba de vender una propiedad y está... Y yo no he vendido nunca en mi vida una propiedad. Está con esa retórica, pues eso es lo que tiene que agarrar, porque es raca, ¿no? Y que me invite y dice, pero que invítame tú a mí. En fin, vamos a despedir con este alegato de la amistad. Con este ataque gratuito. Bueno, pues nada, traeré yo algo, unas aceitunillas. Sí, no sé, trae algo si quieres, porque Javi se empeña en que cada uno traiga algo, entonces hasta el final va a ser un mix. Bueno, también tiene su gracia de cada uno. Tiene su gracia. Claro, hay que personalizar esto. Te traes a Chesterton, tú no sé, alguna moneda antigua. Como un bazar, va a acabar siendo un bazar. Claro, un Playmobil pequeño de joven europeo con la bandera de Europa. Fíjate. No, es que el joven europeo sin faltar, Javi, que yo no he pasado contigo hoy. No va por ahí. Bueno, vamos a despedir a la tertulia. Hoy larguísimo. Vamos. Y ya los deportes los tenemos ahí que nos echan. Javi, te veo mañana. Mañana nos vemos, claro. Bueno, mañana tengo que decirles que no sabemos, sinceridad ante todo, no sabemos si vamos a hacer directo especial o no
Entonces, no lo sabemos. No lo sabemos. Sorpresa. Si no estamos a las 9, anunciaremos que vamos a hacer un directo especial. Quizá arrancamos antes, no lo sabemos. Estamos estudiando a ver qué podemos hacer. Entonces, en función de eso, si no nos vemos a las 9, nos veremos a las 8, si no a las 10, pero nos vemos mañana seguro. Lo anunciaremos en redes sociales, pase lo que pase. Sí, así que eso, hay que seguir Big One en Instagram, Twitter, TikTok y todo esto para enterarse. Y mañana nos vemos seguro. Gracias, Julio. Gracias, Miguel. Gracias, Javi. Hasta mañana. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Hasta mañana.